Ahora, en los átomos también tenemos que considerar, y sobre todo muy importante a campos no tan altos, la estructura hiperfina del átomo. Cuando el spin nuclear es diferente de cero, también hay que considerar el efecto del campo magnético, no nada más en la estructura fina, sino en la estructura hiperfina, donde F es la suma de I más J. Consideremos los términos de Hamiltoniano hiperfino, otra vez, que es el producto I.J, y la interacción con el campo externo, que otra vez está dado por el término de Zeeman. Pero ahora multiplico GJ por J y GI por I, y estos los proyecto respecto al campo externo. Aquí GI van a ver, consulten en cualquier átomo, GI es mucho menor que GJ, de tal manera que este hamiltoniano Zeeman lo voy a poder escribir como menos mu B GJ.B. Pero en cualquiera de los dos casos puedo calcular este hamiltoniano. El problema aquí es que la separación hiperfina es pequeña y entonces puedo hacer que el campo magnético cubra la región desde campo bajo hasta campo alto. A campo bajo puedo obtener un factor de Landé. Otra vez hago el mismo ejercicio, proyecto respecto a F, J e I, y sustituyo esas proyecciones y obtengo entonces un factor G de Landé que está dado por esta expresión, y si GI es mucho menor que GJ, puedo despreciar todo el segundo término y me quedo con el primero. Entonces, para cualquier átomo de la tabla periódica, si ustedes saben J, I y F, pueden calcular el factor G hiperfino de Landé, GF. Cuando alguno de estos momentos angulares, ya sea la I o la J, es un medio, se puede obtener una expresión cerrada muy simple para las energías para cualquier valor de campo. Esto se le llama la expresión de Bright-Rabi. Por ejemplo, si tomamos el átomo de rubidio en presencia de un campo magnético, consideramos el isótopo rubidio 87 con una spin nuclear de 3 medios. Vayan, chequen en las tablas, la configuración base es bien simple, es capas cerradas de kriptón y un electrón 5s, el estado base es un doblete S un medio, no hay vuelta, los valores del momento angular total son F igual a 1 y 2, quiere decir que hay 8 juegos, 3 para F igual a 1 y 5 para F igual a 2, de proyecciones de momento angular. Bueno, cuando hago las cuentas, como lo hicieron Bright y Rabi, obtenemos entonces el siguiente comportamiento de los niveles de energía. Fíjense que la separación está dada en gigahertz y los campos máximos que estoy considerando es desde 0 hasta, vamos a decir, 1.4 teslas, que todavía se consigue en el laboratorio, y entonces puedo ver cómo cambia el régimen desde efecto Zeeman a campos muy bajos a efecto Paschen-Bach hiperfino a campos altos. Ahora, esto nos permite, y se han generado dos técnicas que nos permiten estudiar a los átomos y en general a la materia, considerando, por ejemplo, transiciones en las que es el spin electrónico el que cambia por interacción con radiación electromagnética. Entonces se producen, lo vamos a ver con detalle más adelante, transiciones entre estados, por ejemplo, entre estados J de menos un medio más un medio, y lo que hacemos es utilizar, todo esto queda en frecuencia de microondas, más o menos usar una frecuencia de 9 GHz de microondas para producir esta transición. El efecto de interacción con el campo magnético nos permite fijar la frecuencia y utilizar la sintonía de campo magnético, quiere decir cambiar el campo magnético para hacer que las transiciones atómicas se den a estos 9 GHz. Entonces aquí en la figura, por ejemplo, les acabo de poner otra vez el diagrama de Bright-Rabi para rubidio y fijé con flechas
el tamaño de una transición que corresponde a 9 GHz y vamos a ver más adelante que las transiciones deben satisfacer reglas de selección y lo que hago es entonces ver entre qué estados de este diagrama de Bright-Rabi se satisface que la transición ocurre a 9 GHz y lo que ven es que ocurre a distintos campos magnéticos. Esto quiere decir que para esos valores de campo magnético el átomo va a absorber la radiación y eso lo puedo detectar fácilmente. También podemos estudiar transiciones entre estados que tienen la misma proyección de momento angular electrónico pero distintas proyecciones de momento angular J. Podemos aquí producir transiciones entre estas proyecciones de momento angular nuclear. En este caso también se tiene que podemos fijar la frecuencia de la transición alrededor de unos cuantos gigahertz hasta 8 gigahertz, esto es en radiofrecuencias, y otra vez sintonizamos con el valor de campo externo. La separación de niveles y por tanto el campo al que el núcleo absorbe las radiofrecuencias depende fuertemente de lo que está alrededor del átomo que estamos estudiando. Depende fuertemente de los enlaces químicos. En 1952, Bloch y Purcell reciben el premio Nobel porque proponen esta resonancia magnética para estudiar la estructura de átomos y moléculas simples. Les pongo el ejemplo de transiciones entre estados a campo alto, estados hiperfinos a campo alto, en rubidio que acabamos de estudiar. Esto tiene una aplicación directa porque, por ejemplo, en 2003, Lauterbur y Mansfield son dos físicos que ganan el premio Nobel en medicina porque utilizan esta dependencia en el entorno químico de la resonancia nuclear magnética en hidrógeno para producir imágenes de muestras biológicas. El ejemplo, aquí este es el ejemplo de un aparato ya en un hospital en el que se hace resonancia nuclear magnética y es el ejemplo de, por ejemplo, lo que se puede obtener de un estudio de la columna vertebral de la región lumbar utilizando resonancia magnética. En resumen, en este capítulo aprendimos un montón de cosas, que los efectos de campo eléctrico y magnético son pequeños, son perturbaciones, que las funciones atómicas tienen paridad definida, que para átomos multielectrónicos esta paridad hace que un cálculo de efecto Stark necesariamente sea segundo orden. También aprendimos que un campo magnético externo se acopla de manera diferente a L y a S, y esta interacción compite con la estructura fina, que hay dos regímenes para describir esta interacción, de campo bajo Zeeman y campo alto Pachenbach. Aprendimos a calcular el factor G de Landé a partir de los valores de L, S y J para cualquier átomo que todos ustedes deben de poder calcular si saben la configuración base de ese átomo. Las técnicas de resonancia magnética, tanto electrónica como nuclear, son a su vez técnicas muy eficientes para estudiar la materia y por último, que la resonancia magnética nuclear sirve para estudiar de manera no destructiva, por ejemplo, tejido biológico.